Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Iris Islas y nos encontramos en este espacio del fomento a la lectura para llevar a cabo nuestro reto de lectura que nos marca que en el mes de enero vamos a leer un libro de cuentos publicado en el siglo XIX. Y de toda la gran variedad de libros publicados en el siglo XIX, específicamente de cuentos, yo seleccioné uno de Oscar Wilde, este escritor irlandés con ese estilo tan estético, tan depurado y tan delicado. Y con estos cuentos maravillosos que él escribió, yo quiero leerles el cuento del gigante egoísta. Este cuento, les voy a mostrar el libro donde se los voy a leer. Este libro es una joya histórica. Este libro data de 1968, cuando yo tenía 2 años. Y es el libro que llevaba mi hermana mayor, que estaba en 6º año. Yo aprendí a leer a los 7 años, entonces a los 8 pues ya empezaba yo a devorar, literariamente hablando, todo lo que tenía letras y que se ponía enfrente de mí. Y recuerdo claramente que este libro estaba guardado en una especie de librero, que era un mueble de cocina viejo que ya no servía, en color verde pistache. Y ahí lo encontré y me enamoré de esta historia y hasta la fecha me sigue gustando mucho. Entonces, como mi libro de cuentos de Oscar Wilde lo tengo en calidad de préstamo y por cuestiones de la pandemia no he podido coincidir con el niño al que le presté el libro, entonces pues vamos a tomar de este libro de lengua nacional ese cuento de Oscar Wilde para compartírselos a ustedes. Quiero, antes de dar inicio a la lectura, les quiero mostrar las viñetas porque son muy artísticas, muy hermosas. Miren, aquí empieza, aquí dice el gigante egoísta. Está en blanco y negro, pero es de una calidad maravillosa, una calidad artística hermosísima. Esa es la primera hoja. Aquí en la segunda hoja aparece el gigante cuando está cargando al pequeñito. Y les muestro la última, que es esta, donde ya el gigante ya está viejito y ya no puede salir a jugar con los niños. Entonces, quise que apreciaran la belleza de los libros antiguos. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra lectura. Y dice así: El gigante egoísta, de Oscar Wilde, irlandés. Todas las tardes, cuando salían de la escuela, acostumbraban los niños ir a jugar al jardín del gigante. Era un hermoso e inmenso jardín, tapizado de hierba verde y suave. Aquí y allá, entre el césped, crecían flores brillantes como estrellas y había 12 albérchigos que durante la primavera florecían en delicadas corolas de rosa y ámbar y que en el otoño se cargaban de ricos duraznos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan dulcemente que los niños suspendían a menudo sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. ¡Qué felices! Un día el gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y permanecido con él durante 7 largos años. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacéis aquí?, vociferó ásperamente. Y los niños escaparon corriendo. Mi jardín es solo mío, agregó el gigante. Todo el mundo debe comprenderlo y no permitiré que nadie que no sea yo disfrute de él. En efecto, levantó una tapia elevadísima y puso un gran cartel que decía: queda prohibida la entrada bajo las penas legales consiguientes. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio donde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero estaba muy polvorienta y sembrada de duros guijarros. No les gustó. Con frecuencia rondaban en torno de la tapia al salir de clase y hablaban del famoso jardín que había detrás. ¡Qué felices éramos entonces!, se decían unos a otros. Cuando llegó la primavera, toda la comarca se pobló de flores y pájaros.
Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Los pájaros, como no había niños, no se cuidaban de cantar, y los árboles se olvidaron de florecer. Cierta vez, una hermosa flor levantó su cabeza por entre la hierba, pero en cuanto vio el cartel, se sintió tan triste a causa de los niños que volvió a hundirse hacia la tierra y de nuevo se durmió. Los únicos que estaban allí eran la nieve y la escarcha. La primavera olvidó este jardín, decían, así que viviremos en él todo el año. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha pintó de plata los árboles. Luego invitaron al viento del norte a que pasara una temporada con ellos. Y el viento del norte vino, envuelto en pieles, y estuvo rugiendo todo el día a través del jardín y derribando las chimeneas. ¡Qué paraje tan delicioso!, dijo. Tenemos que decir al granizo que nos haga una visita. Y el granizo vino. Todos los días, por espacio de 3 largas horas, tocaba el tambor sobre los tejados del castillo, hasta que hubo roto la mayor parte de las tejas, después de lo cual se puso a dar vueltas alrededor, corriendo todo lo aprisa que le era posible. Iba vestido de gris y su aliento era como de hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín frío y blanco. Espero que el tiempo cambiara pronto. Pero la primavera no vino jamás, ni el verano, y en el otoño no hubo frutos dorados como en los demás jardines. En el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Es demasiado egoísta el gigante, decían. Así siempre fue invierno, y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve de continuo danzaban en medio de los árboles. Una mañana estaba todavía en la cama el gigante cuando oyó una música muy agradable. Tan dulcemente sonaba a sus oídos que pensó sería el rey con los músicos que pasaban por su calle. En realidad, no era más que un jilguerillo que cantaba en la ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar a un pájaro en su jardín que al gigante le parecía la música más bella del mundo. Entonces, el granizo suspendió la danza y el viento del norte dejó de rugir y un delicioso aroma entró por la ventana abierta. Me parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante, y saltando de la cama corrió hacia la ventana. Lo que vio fue un maravilloso espectáculo. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían subido a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles se sentían tan contentos de tenerlos nuevamente junto a ellos que se habían cubierto todos de flores y balanceaban suavemente sus brazos hasta las cabezas infantiles. Los pájaros volaban, piando con deleite en torno de ellos, y las flores se asomaban entre la hierba verde y reían. Realmente era un hermoso espectáculo. Solo en un rincón reinaba todavía el invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y un niño pequeño se encontraba en él. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol y daba vueltas en torno del tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba sobre de él. «Sube, chiquitín», decía el árbol, y bajaba sus ramas implorante todo lo que podía para tratar de alcanzar al pequeño. Pero el niño era diminuto para poder subir. El gigante sintió derretírsele el corazón cuando vio eso. «Cuán egoísta he sido», pensó. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Yo subiré a ese pobre chiquitín al árbol y después derribaré el muro y mi jardín
De ahora en adelante será para los niños. Bajó pues la escalera, abrió sigilosamente la puerta de la fachada y entró en el jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se asustaron de tal modo que echaron todos a correr y el jardín quedó nuevamente en invierno. Solo el pequeño niño no huyó, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no pudo venir al gigante. Este llegó, lo tomó, lo subió al árbol y el árbol floreció de repente y los pájaros vinieron y cantaron en él. El pequeñín echó los brazos al cuello del gigante y le dio un beso. Los demás niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y con ellos volvió la primavera. El jardín es vuestro desde ahora, hijos míos, dijo el gigante, y empuñando una gran hacha, derribó hasta el último vestigio del muro. Todo el día estuvieron jugando los niños y al anochecer fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?, preguntó el gigante, el niño que subía al árbol. El gigante lo quería más que a los otros porque le había dado un beso. No lo sabemos, dijeron los niños. Se ha ido, nunca lo hemos visto. Decidle que venga mañana. Pero no sabemos quién es, nunca jamás lo habíamos visto. El gigante se quedó muy triste con esta noticia. Todos los días, al salir de la escuela, los niños venían a jugar al jardín del gigante. Pero al pequeñín que el gigante prefería, no se le volvió a ver. Muy contento se sentía el gigante, muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito. «Cuánto me gustaría verlo», repetía. Pasaron los años. El gigante envejeció. Sus fuerzas flaquearon. Ya no podía jugar con los niños. Sentado en un sillón enorme, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más bellas de todas». Una mañana de invierno, el gigante miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que era la primavera que estaba durmiendo. De pronto, se restregó los ojos, maravillado, miró y miró. Ciertamente que era maravilloso lo que veía. En el rincón más apartado del jardín había un árbol totalmente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran doradas, frutos de plata pendían de ellas. Y debajo estaba de pie el chiquitín que tanto había querido. Lleno de alegría, bajó corriendo el gigante. Entró en el jardín y cuando llegó justo donde estaba el niño, su rostro enrojeció de cólera y de ira y dijo: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». Porque en la palma de las manos del niño había huellas de 2 clavos y las huellas de otros 2 clavos en sus piececitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para darle muerte con mi espada». «No», respondió el niño, «estas son las heridas del amor». «¿Quién eres tú?», dijo el gigante, y con un extraño temor que se apoderó de él, cayó de rodillas ante el pequeñín. El niño sonrió al gigante y le dijo: «Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy jugarás en el mío, que es el paraíso». Y cuando los niños llegaron aquella tarde, encontraron muerto al gigante debajo del árbol, que estaba todo cubierto de flores blancas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Disfruten sus lecturas y nos vemos el próximo mes con el siguiente reto. Que tengan todos muy buena tarde. Dios les bendice.